Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. Bueno, ya saben ustedes el dicho aquel que solo existe en nuestro idioma. Se compró un circo y le crecieron los enanos. Una vez, pues la verdad es que me reí muchísimo intentando explicarle el concepto a un inglés que no terminaba de captarlo. Bueno, una historia. El caso, que parece que quien se ha comprado el circo es Pedro Sánchez. Aunque en realidad no refleja el refrán exactamente lo que le está pasando a Sánchez. No es que tenga mala suerte el chavalote. No. Es que ha estado, en fin, cortejando tanto tiempo al riesgo que al final pues le tenía que estallar en la cara algo. Es como esos que giran platos sobre palitos en un escenario. Tenía ya tantos platos girando Sánchez que en algún momento empezaría a caer uno. Ya cuando cae uno, caen todos. Bueno, además de toda la corrupción, además de la detención ayer de Leire Díez y del expresidente de SEPI, pues ayer le dimitió el presidente de la Diputación de Lugo por los casos de acoso, por las denuncias de acoso sexual. Escuchen. El PSOE gallego está sufriendo una auténtica desbandada en Lugo. José Tomé, acusado por 6 mujeres de presunto acoso sexual, ha dimitido como presidente de la Diputación y de la Secretaría Provincial del PSOE, pero no de la Alcaldía de Monforte, que seguirá gobernando como no adscrito junto con los 9 concejales que hasta ahora eran socialistas y que también han abandonado el partido. El dirigente, estrecho colaborador de José Ramón Gómez Besteiro, asegura que no quiere ser un estorbo para el Partido Socialista, pero mantiene su inocencia frente a las denuncias. Lugo es un bastión tradicional del Partido Socialista de Galicia, a quienes acusan ahora de ocultar las denuncias para proteger a José Tomé. Y es que llevan 26 años gobernando la capital y 18 en la Diputación. La caída de José Tomé complica el futuro de los socialistas de cara a las elecciones de 2027. ¡Ay, Dios mío! Oiga, es que hay un socialista que no sea un poco guarrete. ¿Hay algún socialista en puestos de poder que no haya dicho a las militantes socialistas: guapa, si quieres aquí que te coloque, pues tienes que pasar por caja? Hombre, pues sí, digo yo que habrá muchos socialistas que no sean guarretes. Habrá muchos socialistas que no se dediquen a aprovecharse de su cargo para echar polvetes. Habrá socialistas que no, en fin, no traten a las mujeres de esa manera. Pero claro, cuando hay socialistas que sí lo hacen, pues choca, ¿verdad? Porque como el mensaje del partido es: soy feminista porque soy socialista, pues si alguien hace algo que es precisamente lo contrario de cualquier concepto de feminismo, pues choca. Pero todavía choca más otra cosa, oiga. Que haya un presunto guarrete como este de la Diputación de Lugo, o guarrote, pues mal está. Pero ¿y todos los que tenían conocimiento de las denuncias y callaron? También eran feministas porque son socialistas, ¿verdad? Porque es que las que denunciaron lo que hacía este presidente de la Diputación de Lugo, alguna de ellas dice que lo puso en conocimiento de las autoridades del partido y no la hicieron caso. Y alguna señala directamente al líder de los socialistas gallegos, a Besteiro, que se lo dijo personalmente y que el otro pasó. Luego tapó. Luego también tendría que dimitir, ¿o no? Lo tapó, no exigió a quien hacía ese tipo de cosas que explicara qué pasaba con esas denuncias, o cuando menos pues proporcionara la información para desmentirlas. No le pidió explicaciones, no abrió investigaciones internas y por tanto
pues en estos momentos no le queda al líder del PSOE en Galicia otra salida honorable que la dimisión. ¿Dimitirá? Pues no lo sé. Este de la Diputación de Lugo ha dimitido porque, para empezar, tiene otro cargo, que es el de alcalde de Monforte, donde además han hecho una jugada muy buena. Dicen, para no dañar al partido, presento la baja. Y además, todos mis concejales presentan la baja en el partido también, y quedamos como no adscritos. Y aquí sigo gobernando de alcalde con el apoyo de mis concejales, y así el partido pues no se ve salpicado. Con lo cual, pues la pregunta es, ¿han pactado esa solución con el PSOE, con el PSOE de Galicia? Pues posiblemente. Oye, mira, pues no me da la gana dejar la alcaldía. Oye, pues es que nos va a venir la presión para que te pidamos que te pires. Dice, tranquilo, pido la baja en el partido. Oye, y tus concejales de socialistas, como, tranquilo, ellos piden la baja en el partido también. Y ahí siguen Monforte, de alcalde. ¿Qué cosas pasan? Pero ¿puede alguien en el PSOE, no sé, dar alguna explicación que no sea a toro pasado? Porque estamos viendo un mismo patrón en todos los casos de acusaciones de acoso sexual. El patrón es el siguiente: militantes socialistas denuncian ante órganos del partido que hay un guarrete en el partido que les ha propuesto no sé qué, o les ha hecho no sé qué, o les ha dicho no sé qué. El partido pasa absolutamente. Incluso en algunos casos pues trata de comprar a la denunciante para que así se olvide del asunto. Y solo cuando todo el tema salta a la prensa es cuando el partido pues al final termina diciendo que hace algo, pidiéndole al tío que dimita. Eso en algunos casos. En otros hay un paso intermedio, que es que niegan todo cuando la prensa lo dice, y ya cuando empieza la cosa a arreciar mucho, entonces ya tienen que aceptar la realidad y pedirle al tío implicado que dimita. Pero vamos, que están saliendo por todas partes los datos, las acusaciones, y pues todo eso nos dice una cosa: cuando en una organización hay un caso, pues oiga, guarretes hay en todas partes, tomas medidas y se acabó. Pero cuando en una organización no hay uno, ni dos, ni tres, ya vamos por 4 casos distintos, y además todos resulta que se tapa todo inicialmente, pues entonces es que hay un problema estructural de acoso sexual. Al final, pues como decía no sé quién en Twitter, donde hacen falta puntos morados es en la sede de Ferraz y en la Moncloa. En fin. Bueno, más datos sobre la fontanera detenida ayer. Y este dato es particularmente importante. Escuchen. Tal y como les estamos contando, la Audiencia Nacional investiga a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y a Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero, por un presunto amaño de contratos públicos. Ambos habrían participado también en una operación para neutralizar el caso Aznalcóllar, que afectaba al PSOE andaluz, según publica El Confidencial. Esas fuentes próximas al partido que han denunciado este caso cuentan como entre primavera y verano de 2024 estos dos personajes intentaron hundir la cotización de Emérita Resources, una empresa querellante, mediante filtraciones y campañas de desinformación, con el objetivo de forzar su retirada del procedimiento. El plan incluía buscar datos comprometedores sobre la jueza Mercedes Alaya y difundirlos en medios
ministerios afines. Como saben, Leire Díez y Vicente Fernández han sido detenidos por la UCO por tráfico de influencias, fraude y malversación en otra trama. Además, Leire Díez está imputada en Madrid por intentar sobornar a fiscales y maniobrar contra jueces y periodistas en el marco de las llamadas cloacas del Estado. Bueno. O sea que Leire Díez no solo intentó maniobrar contra la UCO, que estaba investigando la macrotrama de corrupción de Ábalos, Cerdán, etcétera, sino que también, y en compañía del ex jefe de la SEPI, detenido también con ella ayer, maniobraron para tratar de buscar información con la que hundir a la empresa denunciante del caso Aznalcóllar, que fue el caso que motivó precisamente que el ex jefe de la SEPI dejara su puesto en Andalucía y al final terminara siendo colocado en la SEPI. Y buscaron también información contra la juez Alaya. O sea que la labor de Leire Díez de exploración de la cloaca iba mucho más allá de este caso concreto de macrocorrupción del que estamos hablando. O sea, también se metía en casos de hace años que afectaban al PSOE de Andalucía. Por cierto, el ex jefe de la SEPI, detenido, estuvo contratado en Servinavar, lo cual ya nos termina de cuadrar las conexiones, ¿verdad? Leire Díez al final no era sino la brigada cloaca de la misma macrotrama de corrupción donde están el PSOE Navarro, el PNV, están todos ahí, todos juntitos de la mano. El PSOE canario, en fin, no nos olvidamos, Ángel Víctor, tranquilo, todo llegará. Bueno, y ¿qué van a decir ahora con todos estos datos que están saliendo? Con esos datos que muestran cómo las administraciones públicas favorecieron a esa empresa que aceptó que se colocara en su consejo de administración en Leire Díez. ¿Cómo van a explicar esto de que Leire Díez y el ex jefe de la SEPI intentaran conseguir información basura contra la jueza Alaya y contra la empresa denunciante del caso Aznalcóllar? ¿Cómo van a explicar que ambos hayan sido detenidos por corrupción cuando se ha intentado el Partido Socialista desvincular de Leire Díez? Ojo, es que el ex jefe de la SEPI es otro hombre del PSOE, hombre de Marisú Montero. ¿Qué tal, Marisú? Calentando en la banda. Y además es un señor que fue colocado en la SEPI. A ver si se creen ustedes que aquí se pone al frente de la SEPI al primer mindundi que pasa por la calle. Vamos, tienes que ser pata negra para que un gobierno del PSOE te nombre para llevar la SEPI. Con lo cual, esa relación entre Leire Díez y este ex jefe de la SEPI, que al parecer, pues en fin, incrementó su patrimonio en 5 milloncejos tras dejar el gobierno, esta conexión es otra demostración más de que Leire Díez no iba por libre, de que Leire Díez actuaba siempre, desde el principio, por encargo del Partido Socialista, y ella misma ha dicho en algunos de los audios interceptados que ella informaba a Cerdán. Con lo cual, pues tenemos a una macrotrama de corrupción que tenía una mega brigada de la cloaca intentando desactivar todas las investigaciones por corrupción contra el Partido Socialista. Macrotrama de corrupción en la que ya saben ustedes que una empresa privada, Acciona, pues juega un papel fundamental en la parte de obra pública, porque Acciona resulta que, en fin, su socio de referencia para las uniones temporales de empresa con las que conseguir licitaciones públicas era Servinavar, esa gestoría de barrio que de repente se convirtió, pues en fin, no sé, en el aliado imprescindible de todo constructor que se precie.
Ya sabemos por qué, ¿verdad? Bueno, pues en OK Diario, Koldo García declara que, en fin, Acciona donó un dinerillo en efectivo para las elecciones de 2019 del Partido Socialista. Le seguimos hablando de corrupción porque Koldo García asegura que la dirección del PSOE conocía una donación en efectivo de 500.000 euros por parte de Acciona para la campaña de 2019. Así se lo ha explicado a Eduardo Inda en una entrevista exclusiva que publica OK Diario. ¿Y Acciona colaboraba con el partido? Pues si me está diciendo si Acciona veía a miembros del partido, yo creo que alguna vez les he visto. Yo creo que alguna vez de ahí a colaborar es la misma pregunta que me has hecho antes, pero con distinta variante. Es así, Eduardo. Es decir, tenemos que ser también coherentes y saber en qué proceso judicial me encuentro. No, si yo no le pido que se incrimine. Lo único No, si yo no me incrimino nada, si usted no ha participado ni ha recibido ese dinero, pero usted sabe que se ha recibido, que usted lo sabe, usted puede decirlo y ya está. Si no, yo no le pido que delate a nadie. Sí, todo eso sí, pero la cuestión está en decir, toda la gente puede decir lo que tú quieras. Ahora lo que yo estoy pensando y lo que yo creo, y que es la realidad, como vivía aquella situación, es que, bueno, eso de meter al partido $500.000 de euros, como que me suena a cuento chino. Lo que sí que creo es que alguien fue un poquito espabilado. ¿Y se quedó esos 500.000 euros en metálico? Eso es mi opinión, mi sensación y lo que yo puedo llegar a entender con lo que he aprendido en el tiempo. ¿Y quién se quedó esos 500.000 euros? Ojalá lo supiera. ¿Santos Cerdán? Repito que ojalá lo supiera. ¿José Luis Ábalos? Ojalá lo supiera, pero no lo sé. ¿Pedro no lo Sánchez? puedo. Pues hombre, si hubiera sido el señor Pedro Sánchez, la verdad es que me hubiera llevado otra gran decepción. O sea, que Acciona soltó 500.000 pavos, dice Koldo, que era algo admitido dentro de la cúpula de Ferraz, y esos 500.000 pavos, dice Koldo, que no ingresaron en las cuentas del partido, sino que alguien se los quedó. A ver, un momento. Acciona dona 500.000 euros en efectivo para las elecciones de 2019, dice Koldo que la cúpula de Ferraz eso admite que era así, o admitió delante de Koldo que eso era así, pero esos 500.000 al final fueron a parar a alguien particular y no al partido, y la cúpula de Ferraz lo sabía. Bueno, pues entonces, vamos, la deducción es obvia, esos 500.000 se los quedó la cúpula de Ferraz. ¿Y quién era la cúpula de Ferraz? Pues supongo yo que los del Pelló, ¿no? En ese momento. Si era para las elecciones de 2019, ¿quiénes mandaban en el Partido Socialista? Pues los que habían estado codo con Sánchez hasta que toma el poder en 2018. O sea que eso nos deja pues 3 candidatos: Sánchez, Cerdán, Ábalos. Y Koldo, por su respuesta, parece que Sánchez no es quien se lo quedó. Luego entonces sería o Ábalos o Cerdán. Bueno, ojalá supiera la respuesta, dice Koldo. En la policía española pues están ya muchos con la mosca detrás de la oreja. Porque es que ya llevamos con la detención del otro día en Valladolid, con la 5ª detención en la cúpula de la policía por sospechas de relación con el narcotráfico. Escuchen.
Les hablamos ahora de la lucha contra el narcotráfico tras la detención del jefe del Grupo 3 de estupefacientes de Valladolid por presuntamente quedarse con alijos de droga. Tal y como recoge The Objective, el jefe de estupefacientes fue distinguido hace unos años por el entonces alcalde de Valladolid y ahora ministro Óscar Puente, y está casado con la exsecretaria de las Cortes de Castilla y León, con Marta Sanz. El inspector jefe ya está en prisión provisional junto con otros 5 detenidos y se suma a una serie de casos que han afectado a unidades clave en Baleares, en Madrid, en Galicia y en Murcia. De hecho, se trata del 5º mando antidroga arrestado en menos de 2 años por delitos vinculados al narcotráfico. Bueno. 5 detenciones ya en la cúpula de la policía por sospechas de relación con el narcotráfico. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. ¿Hasta dónde ha entrado el narco en el Ministerio del Interior? ¿Y por qué de repente, con la llegada del Partido Socialista a la Moncloa, parece que se ha acelerado la infiltración? Me gustaría que alguien me tranquilizara. Me gustaría que alguien me dijera que esa infiltración no ha llegado mucho más arriba en el Ministerio del Interior o en el gobierno. Pero teniendo en cuenta las relaciones de este gobierno con algún narcogobierno, por ejemplo el venezolano, pues la verdad es que creo que va a ser difícil tranquilizarme diciéndome que la infiltración no ha llegado mucho más arriba. Estamos todavía en un estado democrático, pero me da la sensación de que estamos a 3 telediarios de convertirnos en un narcoestado. Si la infiltración sigue, pues ¿qué quiere usted que le diga? Vamos a empezar a ver, pues, cómo se usa gente del mundo de la droga para atentar contra políticos. ¡Anda, espera! Pero si ya se ha usado. Si intentaron los de la macromafia, es decir, los que controlan el tráfico de droga a través del estrecho, atentar contra Alejo Vidal Cuadras, bueno, atentaron contra Alejo Vidal Cuadras, intentaron matarle sin conseguirlo, por encargo de Irán. Estamos en España, y ojo, también en algún otro país de Europa, por ejemplo Bélgica, que ya está a punto de ser un narcoestado según algún juez belga. Pues estamos en una situación, yo creo que bastante límite. O se toman medidas de forma urgente o la cosa va a ir a mucho peor. Por cierto, una aclaración. El otro día, cuando saltó esta noticia, pues informé de que este jefe de estupefacientes detenido en Valladolid es el marido de quien fuera, cuando formaba parte de Ciudadanos, secretaria tercera, creo, de la mesa de las Cortes de Castilla y León. Luego, esta mujer se pasó al Partido Popular en 2022, y entonces yo dije que en la actualidad era alcaldesa de Arroyo de la Encomienda. No, me llamaron la atención por redes, no es alcaldesa, es jefa del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que no está dirigido por ninguna señora, sino por un señor que además pertenece a otro partido. Bueno, comienzan los líos en Alianza Catalana, cosa que alguna vez me habrán escuchado decir algo que hace que fuera previsible, y es que Alianza Catalana, pues igual que hay grupos musicales que son un one song group, grupo de una única canción, que tienen un hit y luego desaparecen, pues Alianza Catalana es un one woman group. Alianza Catalana es Sílvia Orriols. Todo lo demás son tonterías, como dice el anuncio de la tarjeta de crédito. Escuchen. Alianza Catalana vive su primera crisis en Berga, en la localidad española de la provincia de Barcelona, que es capital de la comarca de Berguedà. El conflicto estalló tras conocerse la incorporación de Judit Viñes, que es la portavoz de Berga Group Independent, el partido que era
oposición de Alianza Catalana y ahora tiene la intención de liderar la lista de Alianza Catalana. Aún queda año y medio para las elecciones municipales de 2027, pero los de Alianza Catalana querían poner encima de la mesa esta suerte de fichaje en esta localidad. Pues bien, algunos militantes de Alianza Catalana denuncian falta de transparencia en el proceso y amenazan con darse de baja si no se revisa el método de confección de las listas electorales. La dirección, por su parte, niega las designaciones oficiales y promete un nuevo protocolo interno. El sector crítico respalda en ese municipio a Ana de Haro, quienes consideran que debería ser la cabeza de lista porque era la primera afiliada del partido. Desde Alianza Catalana acusan a lo que llaman un reducido grupo de vulnerar los estatutos y poner en riesgo la cohesión del partido en una localidad que consideran estratégica para su expansión en las siguientes elecciones. Vamos a ver, Alianza Catalana es un truño, es un invento. Alianza Catalana es un partido muy concreto, que nace en un sitio muy concreto, que es Ripoll, en torno a una persona muy concreta, que es Sílvia Orriols, que es con su personalidad típica. Algunos sospechan que Alianza Catalana pues es un intento de nuestros propios servicios de información por mantener en el redil del separatismo el voto anti-inmigración para evitar que se vaya hacia Vox en Cataluña. Algunos sospechan eso. Puede ser o puede no ser. Me da igual. En cualquiera de los dos casos, sigue siendo un partido articulado en torno a una persona muy concreta. Si mañana resulta que pues, doña Sílvia Orriols dice me he hartado de la política, la dejo, pues Alianza Catalana desaparece. ¿Por qué? Porque no hay partido, es simplemente una agrupación de gente alrededor de una persona, y esa gente no tiene toda ella una... no comparte unas visiones comunes. Hay gente más separatista, gente menos separatista, gente pues que puede considerarse a sí misma catalán de izquierdas, otra catalán de derechas, otra... Es gente que en cuanto desaparece el polo de referencia, se te deshace, se te fragmenta en 200 partiditos, posiblemente de ámbito local, cada uno de ellos. Y ya estamos viendo pues cómo empiezan los líos a nivel municipal, porque claro, no es lo mismo ser alcaldesa en un sitio que ya tener pues toda una fuerza que abarca muchos municipios donde pues los intereses personales empiezan a pesar. Entonces resulta que se está incorporando gente desde otros partidos separatistas a Alianza Catalana y chico, pues cuando se incorpora gente a un partido hace así con el codo y tiene que quitar a otro de que ya estaba ahí porque no hay hueco para todos en los puestos. Candidato a alcalde en cada sitio solo puede ser uno. Si viene un paracaidista de fuera, pues hay que quitar al que estaba ahí, que estaba tan ilusionado de mamá, por fin voy a hacer algo en la vida, me van a presentar alcalde para Alianza Catalana y tal. Y ahora le quitan y dice mamá, me han echado, han puesto a otro que ha venido, que era de los de enfrente y se ha incorporado al partido y esta canalla de Orriols se le ha puesto por delante mío. Y entonces la mamá del damnificado pues empieza a odiar a Sílvia Orriols y esas cosas. Bueno, lo previsible,